Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Estamos en contacto con el doctor Antonio Pascual Francisco Salviolo. Nolo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Me permitís dejarte una felicitación por tu hija, no? Sí, por supuesto, estoy orgulloso de ser el padre del cielo y admiro su capacidad y su solvencia intelectual en todo, pero muy especialmente en lo que es la comunicación social. Sí, realmente, es un placer hablar con ella porque vos lo has dicho con todas las letras. Es muy sólida, pero además es muy didáctica, es muy clara, y tiene ideas claras y de avanzada, digamos, mire bien sí. El mediano y largo plazo. Ella tiene convicciones muy firmes respecto de lo que se puede hacer con un medio tan importante como la televisión, y bueno, y las pone en práctica. Bueno. Además tiene una enorme virtud que yo le admiro porque yo no la tengo, y uno siempre admira lo que tiene, de lo que carece, y es que es suave en la forma, firme en el fondo. Sí. Eso lo decía siempre un gran dirigente demócrata cristiano ya fallecido, que era Enrique de Bedia, ¿no? Que siempre hay que ser suave en la forma, pero firme. Y Cirlo tiene eso, porque todas sus compañeros y compañeras en la función, tanto ahora como cuando se fundó Paca Paca en septiembre 9 del 2010, le reconocen esa capacidad de liderazgo, pero de un liderazgo con mucha firmeza, pero al mismo tiempo cálida. Sí, así es. Para nosotros ha resultado un placer. Bueno, muchas gracias. Sí. Enrique de Bedia se escribe separado. Sí, separado. Un gran dirigente político. Un gran dirigente político. Un gran dirigente político de la democracia cristiana que fue uno de los que apoyó a Alfonsín, y eso le generó inconvenientes en la ADC, porque la ADC que yo integraba en aquella época no entendía el proceso que se abría con Alfonsín, y en lugar de apoyarlo lo criticaron por participar como secretario. Fue el primer secretario de Estado de familia que tuvo la Argentina. Sí, lo recuerdo. Sí. Gracias. Bueno, Nolo, ¿cómo estás vos? Bien, preocupado por dos cosas. Por una fundamentalmente, y otra para hacer un balance del primer año de Alberto. Pero la preocupación mayor es por este debate interesante, muy necesario para la salud pública argentina, que es el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del aborto. Ajá. Que yo le decía a Claudia en algún momento de alguna charla ayer o antes de ayer, que es un debate que corta transversalmente toda la sociedad argentina. Estamos de acuerdo. ¿Por qué lo corta transversalmente? Porque plantea problemas de conciencia a la derecha y a la izquierda del espectro ideológico argentino, porque, quierase o no, están involucradas además no solamente concepciones políticas e ideológicas, sino concepciones religiosas. Sí. Y los principios religiosos o dogmáticos no se negocian, porque son principios dogmáticos. Entonces lo que se negocia siempre en la vida, en cualquier orden de la vida, son los intereses. Los principios no, porque entonces no serían principios, ¿no? Volviendo a la famosa frase de Groucho Marx: si no les gusta, tengo otros principios. Sí. Y este debate, que es apasionante, por cierto, moviliza fuerzas de toda índole, fuerzas sociales, políticas, empresariales, moviliza al mundo cultural, al mundo educativo, y a mí me parece que es un debate, estoy convencido que es un debate que se debía a la sociedad argentina, así como en el 85 la sociedad argentina debatió y aprobó la ley del divorcio, el divorcio civil, gobierno de Alfonsín. Bueno, ahora va a debatir lo que se llama la interrupción voluntaria del embarazo. Es un problema muy difícil, por supuesto, ¿no? Es un problema que genera angustia, tensiones. Yo observo con mucha alegría que el proyecto contemple la asistencia tanto a la madre como a la criatura recién nacida de apoyo durante 1000 días, que el Estado no se desentiende de aquellas
personas que por distintos motivos deciden seguir adelante, a veces con un embarazo no deseado, y después viene el problema de qué se hace con la criatura y también con la madre. ¿Y a vos te juega alguna cuestión de principios acá? Sí, me costó mucho pronunciarme a favor de la interrupción voluntaria del divorcio. Porque del aborto. Del aborto, perdón. Sí, sí. Vengo de una matriz social cristiana muy fuerte, muchos años de no solamente de militancia política, sino de lecturas de pensadores social cristianos como Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin. Entonces, con esa formación, aún siendo un social cristianismo de avanzada, bueno, tenía reparos o tenía dudas. Y las resolví favorablemente porque además la interrupción voluntaria, como el nombre le indica, no obliga a nadie a abortar, en absoluto. Ni se va a estimular el aborto, ni hay campañas aborte hoy, pague mañana, no hay nada de eso ni va a haber. Lo que hay es la posibilidad hasta la 12ª semana de interrumpir voluntariamente un embarazo no querido. Para lo cual, por supuesto, para no llegar a esa situación, que además es una situación traumática, ¿no? Significaría también representar el principio de los otros. Por supuesto, porque además acá, esto es una decisión de política pública, no es una decisión religiosa. Es como si encontráramos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación principios que yo sé que a muchos católicos le han causado cierta revulsión. Y como dijera una de las redactoras de la comisión del código, cuando alguien se lo impugnó a Aida Kemmelmacher de Carlucci, que fue ministro del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, una eminente civilista, y le dijo, pero a la persona, doctor o doctora, no me acuerdo bien, este es un código que legisla para un Estado laico, no es un código que legisle para un Estado religioso. Y esto es lo mismo. Vos sabés que el otro día, lo he comentado al aire creo, el otro día tuve una charla con el padre Pablo sobre este tema. Ajá. Entonces yo le decía que me ponía en un lugar de autoridad civil, imaginemos, presidente de la República. Ajá. E independientemente de cuál fuera mi posición no es favorable a la aprobación de la ley. Pero si fuera presidente de la República y el Congreso de la Nación la aprobara, yo sentiría la necesidad de no vetarla, sino de aceptar la voluntad de los representantes del pueblo. Está muy bien. Eso es un pensamiento democrático. Que también está en la base de este debate. Está en la base de este debate, y tanto es así que por eso se da libertad de pensamiento al momento de votar a todos los bloques. Esa es la decisión, porque hay objeciones de conciencia de los dos, por eso es la transversalidad, hay objetores de conciencia, legisladores del Frente de Todos y del Frente para el Cambio, que tienen dudas a favor o en contra en cada uno de ellos. Y por supuesto que la ley establece el tope, el límite, ¿no?, que es la 12ª semana de embarazo, pero además va a preservar la salud de mujeres que hoy recurren al embarazo como última solución, si es que la fuere, y recurren a métodos clandestinos con la inseguridad sanitaria que eso tiene. Entonces, de una vez por todas tenemos que saldar este debate, y me parece bien que se haga en este momento. Hace 2 años se dio el mismo debate, se obtuvo la media sanción, después se perdió en la otra cámara y no se pudo consagrar la ley. Ahora me parece que el tema ha madurado lo suficiente como para que haya una resolución del Congreso, que son nuestros representantes, fueron votados por nosotros. Entonces, además, este es respetar el contrato social que vincula al Frente de Todos con sus electores, con quienes los votamos. Porque estaba dentro de la plataforma del programa del Frente de Todos, es decir, no es que se introduce ahora a los 11 meses del gobierno, no, estaba dentro del programa, así que nadie se puede llamar engañado o inadvertido de que esto lo decía. Y por supuesto que es un tema muy difícil, donde la Iglesia Católica tiene todo el derecho del mundo. Yo no comparto algunas posiciones fanáticas de quienes defienden la interrupción voluntaria del embarazo y hacen una crítica
excesiva y fanatizante sobre los pañuelos, los que militan en el sector celeste, y sobre la Iglesia Católica. ¿Y qué pretende? ¿Que la Iglesia Católica qué va a decir? En el peor de los casos dirá, bueno, que salga la mejor ley posible. Claro. Y que si esa ley contempla la asistencia de la madre, tanto mejor. Pero jamás la Iglesia Católica, a pesar de que hay un movimiento muy fuerte, no solamente en la Argentina, sino en varios países de Latinoamérica, que se llama católicas por la libre elección o por la posibilidad de decidir, creo que se llama por la posibilidad de decidir. Hoy hay un reportaje en Página 12, se los recomiendo a los que estén en cualquiera de las dos posiciones, a la presidenta de esa entidad en la Argentina, una madre de 3 hijos, creo, y 2 nietos, que sostiene que como católica ella va a apoyar a esto. También, hablando de cruzar el debate y demás, se me cruza a mí una frase del Papa Francisco a propósito de las uniones civiles, cuando dijo, todos somos hijos de Dios. Entonces también es hijo de Dios el que tome libremente la decisión de aceptar esta... Por supuesto, y como Dios y Jesús son infinitamente buenos, por lo menos lo que he estudiado y aprendido, y además el vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa, lo ha interpretado cabalmente con una mirada totalmente comprensiva y distinta, no discriminatoria respecto de los excluidos del sacramento de la comunión, como son los divorciados o los homosexuales. Va a tener un cambio brutal, por eso la derecha religiosa no lo quiere. Sí, no solo no lo quiere, sino que habla del anticristo y de todas esas cuestiones. Sí, hasta tanto creo que no llega el párroco de Navarro. Pero no. Sería injusto eso. Pero sí es justo decir que él milita en un sector, porque militante, utilizar como se decía antigua, el lenguaje periodístico antiguo, la cátedra sagrada, el púlpito, que no se utiliza en Navarra y casi en ninguna iglesia, para que en la homilía del día de Navidad pronunciarse públicamente en contra de la ley de educación sexual, utilizando la cátedra sagrada, me parece que lo revela en su intensidad. Bueno, está bien, tiene todo el derecho del mundo, pero esa no es la iglesia que muchos católicos, aunque no seamos practicantes del culto, queremos. Nosotros queremos la iglesia que escucha a los pobres, a los menos beneficiados desde todo punto de vista, y la iglesia que entiende que la homosexualidad no es una enfermedad y no es una perversidad, y que el divorcio no puede estar, el sacramento de la comunión no puede estar prohibido a quienes se han divorciado, y hacen esa parodia de proceso de nulidad matrimonial ante el tribunal de la Sacra Rota en Roma, dejando pingües ganancias a los pocos abogados que se especializan en eso en la Argentina, teniendo que apelar a la ficción de que el matrimonio en realidad no se consumó nunca, porque la voluntad de uno de los contrayentes, generalmente es la mujer que es la que pide la nulidad, estaba viciada. Como estaba viciada la voluntad al momento del acto matrimonial, ese matrimonio es inexistente, por lo tanto es nulo. Si es nulo, no existió. Estamos cayendo en el error de criticar al otro. ¿Por qué no me contás las virtudes de la ley? Las virtudes de la ley se reducen fundamentalmente a esto, a posibilitar el libre albedrío de cualquier persona mayor de edad, embarazada, mayor o menor de edad, también las menores también están pero obviamente que se requiere el consentimiento de su representante legal, que son los padres, o en efecto de ellos una autorización dativa o judicial, a interrumpir hasta la 12ª semana el embarazo que venga cursando, para lo cual, si bien se permite la objeción de conciencia por parte de los médicos o los facultativos, no se permite la objeción de conciencia institucionalmente. Es decir, no puede un hospital, un efector de salud decir, no, acá en este hospital no se puede practicar el aborto en las condiciones que establece la ley, cuando sea ley, porque nosotros tenemos objeción de conciencia, porque la puede tener cualquier médico. La ley se lo reconoce ese derecho, pero no a la institución en sí misma.
Y la ley prevé un plan de asistencia a la madre y al infante, tanto a la madre que abortó como la que no abortó y tiene condiciones económicas de penuria, digamos así, y le brinda esta asistencia de alimentaria, médico, asistencial, para que esta mujer no se sienta desamparada. Hay muchas mujeres que no tienen un núcleo familiar estable o constituido, o son solas en la vida y bueno, tienen que afrontar esto, que por supuesto no es fácil, y ahora se va a contar con un organismo, con el Estado en sí mismo, que no sé a través de qué organismo, supongo que será el Ministerio de Salud o alguna de las dependencias del mismo, esta asistencia integral a la madre. Y esto no lo tenía antes la ley, lo introduce esta nueva ley, y me parece que es un aporte muy muy valioso, por encima de la postura que uno tenga a favor o en contra, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, si lo van a aprobar, que aprueben la mejor ley posible, que me parece lo más sensato y lo más beneficioso para la sociedad. Uh-huh. Y por supuesto la polémica se va a seguir y no creo que se cancele fácilmente, pero por lo menos va a poner a partir de ahora va a haber un hito lineal en la historia de la salud pública, que va a ser cuando uno puede decir, bueno, se instituyó legalmente y dejó de penalizarse, es decir, dejó de ser delito la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y cómo ves la cuenta de los porotos, digamos, de los votos en...? No, yo creo que a diferencia del 2018, tanto en diputados como en senadores, mínimamente, por una mínima diferencia, pero va a haber mayoría a favor del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Todo parece indicar, por lo que uno lee y conversa con algunos compañeros de la política, y está sí, por eso te pregunto, porque estás ahí como en el corazón de algunas... Muy justa, pero va a alcanzar la diferencia para sancionarla como ley. Muy justa, no es una mayoría frondosa, va a ser justa, pero bueno, también las leyes se aprueban con un voto de diferencia, ¿no? Sí, claramente. Es el mecanismo. Sí. ¿Qué mirada tenés respecto de, estamos ya en diciembre, un año de gobierno, un año raro, diferente, impensado? ¿Qué lectura haces? Yo lo que puedo decir respecto de lo que va a suceder el jueves 10, que se va a conmemorar o celebrar, por lo menos celebraremos los que somos partícipes de este proyecto. El primer año de gobierno de Alberto Fernández estuvo caracterizado, y creo que esto no admite ninguna discusión en contrario, por el efecto de la pandemia. Es decir, el gobierno que se instala el 10 de diciembre, que dicta sus primeras normas en los primeros días finales de diciembre y primeros días de enero, 45 o 60 días después, tiene que adoptar las medidas que adoptó de un régimen económico y sanitario de emergencia para afrontar la pandemia universal más grande que se conozca, con estas consecuencias tan negativas desde el punto de vista de la pérdida de las vidas humanas, como también la pérdida de bienes económicos, del cierre de fuentes de trabajo. Pocos gobiernos del mundo pueden exhibir ese récord que tiene este presidente de haber asumido e inmediatamente volcar, cosa muy bien hecha, los recursos del Estado para atender la pandemia. Entonces, el primer año, y lo revelan las encuestas. El otro día leí una encuesta que tiene a un año de gobierno el 57,43% de aceptación al Alberto. Más allá de las encuestas, como hombre político y militante y ciudadano en definitiva, para mí el balance es positivo, porque hacerse cargo de un gobierno, de un país devastado, un país con el 60% de inflación, con un dólar disparado después de las primarias de agosto, y encima adoptar las medidas de mayor urgencia y de mayor sensibilidad social por efecto de la pandemia. Bueno, ayer cuando se conocieron los datos del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que no es precisamente de matriz peronista o kirchnerista, estableció que la pobreza alcanza el 44,6% de la población total de la Argentina,
En Argentina andan, algunos dicen, entre 45 y 46 millones de habitantes. Y a su vez, también la indigencia aumentó alrededor de un 20%, algo menos del 20%. Que decía, lo escuché por la radio al director del observatorio, que sin duda hubo dos herramientas fundamentales que evitaron que la pobreza estuviera hoy, debería estar, sin esas herramientas que ahora voy a decir, en el orden del 50%. Y la indigencia hubiera superado holgadamente el 20%. Esas dos herramientas fundamentales que activó el gobierno fueron el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y toda la asistencia complementaria que se dio a la AUH, a la Asignación Universal por Hijo. Sin esas dos, decía este estadígrafo, la pobreza en Argentina no hubiera estado en el 44,6 y no hubieran dado alrededor del 51%, o sea, casi un 7% más. Y lo mismo, similares porcentajes, hubiera pasado en la indigencia. Entonces, mi balance es absolutamente positivo porque no se puede descontextualizar. Tenés que analizar el contexto en el cual se dio la política que se dio durante todo ese primer año. Se congelaron las tarifas salvajes porque eran medidas en dólares de todos los servicios públicos, se duplicaron los despidos, la indemnización por despido en caso de que se viole la prohibición legal de despedir injustificadamente, que ahora se extendió hasta el día 25 de enero, se congelaron los alquileres, se establecieron mecanismos de compensación entre propietarios e inquilinos. Bueno, todas estas cosas la gente las tiene que recordar para ser benévolos en la crítica, lo cual no significa que uno tenga que ser un adulón, un lamebota, ni mucho menos del gobierno, para nada, porque además tampoco se le ayuda con eso, pero decir, bueno, en este contexto, a este gobierno que le tocó administrar esta crisis, lo ha hecho bien. Firmó convenios con las principales potencias del mundo que fabrican medicamentos. O sea, parece que esta semana, o la primera semana, o la semana que viene, llegarían las primeras dosis de la vacuna del Sputnik 5. También Pfizer va a tener vacunas para fin de mes o principios de enero. ¿Qué gobierno se encuentra con esta crisis y la resuelve para adelante y no para atrás? Además, esto no le va a gustar a los oídos macristas. No quiero ni pensar lo que hubiera sido esta crisis administrada por el macrismo. Y Dios permita, y felizmente Dios no lo permitió. Permitió sí otro gobierno. Hay gente que dice también que bueno, todo esto se hizo con la maquinita y los recursos ya no están. Bueno, yo le preguntaría a esa gente que dice que todo esto se hizo con la maquinita, con la emisión, a ver de qué manera hubieran resuelto ellos, porque tiene que haber alguna forma. Es decir, si acá no hay ingresos genuinos de dólares, porque nosotros no tenemos la maquinita para hacer dólares, y quienes tenían que liquidar sus tenencias sojeras o en cualquier otro cereal o oleaginosa, no las liquidaban para especular. Y especularon bien, porque la soja subió, está como en $400, especularon bien, y no había ingresos genuinos de dólares. ¿De qué otra forma se podría dar solución a esto? Simplemente emitiendo, y con un gran compromiso muy fuerte del Estado Nacional, porque esto debe ser muy fácil de dirigirse en crítico fiscal de la República desde afuera, sin contextualizar, insisto. La situación es muy fácil. Esto es como, y no quiero ofender a los periodistas, hay una frase muy lúcida que dice que los políticos con pocos votos son iguales que los periodistas. Pueden decir y proponer cualquier cosa, total no se van a hacer cargo de las consecuencias. Así. Los políticos con pocos votos son así. ¿Y los políticos qué aporte hacen a la crisis? Los políticos han hecho el siguiente aporte: haber implementado, que no es poca cosa, este sistema de sancionar, o mejor dicho, de sesionar y después sancionar virtualmente. Le faltó un gran gesto que la población lo hubiera visto con beneplácito. Bueno, después lo hicieron, porque quitaron los aumentos a las dietas y demás. Haber hecho un paquete con todas las dietas y haber donado por lo menos un mes de dieta
de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Vos también podés decir cualquier cosa porque no estás involucrado. No, yo predico con el ejemplo. Yo salí más pobre que de lo que entré. Cuando fui a hacer mi declaración jurada de salida de mi función ministerial, el escribano general de gobierno, que es Gibano Libonati de San Martín, me miró cuando estaba firmando el folio y me dice, pero Serviolo, vos salís con menos cosas. Sí, claro, digo, tuve que vender mi casa paterna de la calle Estrada, hoy calle 9, y al día siguiente, o sea, el 16 de agosto del año 90, yo dejé el ministerio, hice el arqueo de cierre el 15, agarré mi viejito portafolio negro y salí a tribunales, a la calle Talcahuano, como siempre. No tengo ninguna jubilación, ni de privilegio ni de las otras, salvo la mínima que me otorgó la ANSES y la muy menesterosa jubilación que me paga la Caja de Previsión Social para abogados de la provincia de Buenos Aires. Por eso sigo ejerciendo la profesión en la órbita de la ciudad de Buenos Aires y en cualquier juzgado o cámara federal del país, y por supuesto en la Suprema Corte, porque no tengo limitaciones para nada por eso, porque sigue mi matrícula vigente en el orden federal. Así que yo puedo decir estas cosas, porque además Muy bien, bueno, está bueno que quede... un archivo, resisto bien un archivo. Muy bien. Por eso está bueno plantearlo y decirlo, claro. Pero me parece muy bien, Alfredo, y además le permite a la gente, aquellos que me conocen aceptarán de pie o a pie juntilla lo que acabo de decir, y otros dirán, no, mentira, qué sé yo, pero como yo vivo... Es mitad y mitad, ¿viste? ¿Cómo? Siempre es mitad y mitad. Claro, pero además pueden dudar, pero pueden verificar, porque dijeron, mirá cómo cambió la vida de Nolo Serviolo, en su casa de 24 y 113, mirá el campo que se compró, las cosas que hacen, no, nada, ¿qué tengo? Un Versa, uno de los autos más baratos de la industria argentina, que tampoco es argentina porque es importada, y tengo una casa y un estudio jurídico, así que mis bienes están ahí exhibiéndose a todos. Con esto no estoy criticando a los que hayan tenido más fortuna, o tengan, o tienen más fortuna que yo, pero sí puedo decir que la mejor honra y el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos es esto, una vida limpia, sin que nadie me acuse, sin que nadie me marque por el dedo, nada me reclamó el Tribunal de Cuentas después que dejé la gestión. Así que, ¿qué más le puedo pedir a mi vida política en ese sentido? ¿Y alguna aspiración, alguna negociación para llegar al gobierno nacional? O... Tengo, pero no las quiero decir. Lo olfateamos. Sí. Lo olfateamos. Porque creo que ahora, pasada la pandemia, puede... Ministerio de Seguridad... ¿Cómo? Ministerio de Seguridad, cambios en... No, me gusta... Bueno, ya nos vas a contar. Bueno, no me frenes vos. ¡Déjalo! No. Es una broma, Nolo, pero... No tengo ningún problema. A mí me gusta mucho la política educativa, ¿no? Bien. No volvería a ser director general de escuela porque no tengo edad para eso, pero alguna otra cosa puedo hacer y aspiro a hacerla. Bien. Aspiro y hago lo necesario para ver si puedo hacerlo. Bien, bueno. Seguiremos, me gusta mucho este intercambio. Te agradezco mucho algunos elogios que hiciste por privado, que te los agradezco. Absolutamente merecidos. Si algún día, con esa modestia que te caracteriza, que te negaste, y me pareció bien al ser distinguido por el Honorable Consejo Deliberante, pero algún día igual volveremos, digo, me incluyo a remeter con el tema. El compromiso con la verdad y con la democracia que vos tenés, no todos los periodistas lo tienen, y no solamente de Navarro, sino en términos generales, y en Navarro también. Y además tenés un tono de neutralidad o de apartidismo, que no es apolítico, vos no sos un hombre apolítico, ni Dios permita que lo sea. Y entonces esto tiene que destacarse. Bueno, gracias. Muy buen tono, sos muy buen comunicador, Alfredo. Muchas gracias, lo haces con mucha altura, con mucha seriedad, no chanteás. Muchas gracias. La bendición que es para un pueblo tener una radio que no chantee. Lo digo con profundo conocimiento de la realidad, uno disparate. Desde el punto de vista judicial, por ejemplo,
las cosas que dicen periodistas que especializados en temas judiciales, incluso algunos de ellos abogados, y cercanos a mi pensamiento ideológico, y no digo más porque tendría que decir el nombre y no lo voy a decir, errores pero fundamentales o garrafales en la apreciación técnica, estoy hablando, judicial. Bueno, vos no incurrís en eso. Bueno, no, sé, es simple, yo hago lo que puedo, pero hago... Claro, bueno, pero sabés que hay un viejo refrán que dice que el que hace lo que puede, hace lo que debe. Bueno, gracias, muchas gracias. Siempre me quedé... ayer me hicieron la excusa de la noticia y contaba de aquella experiencia de mi candidatura a intendente, pero siempre me quedé con una frase de nuestros tan recordado Carlos Aullero, uno de los hombres que vio a la Argentina con más lucidez en los últimos 50 años, cuando hicimos un acto y entonces habló de mi sexo político. Sí, claro. Hay que tener no solamente sexo, sino sexo político. Claro, él me decía exactamente eso, dijo, vos tenés sexo político. Bueno, gracias, Nolo, muchas gracias. Un abrazo grande para vos y para tus colaboradores, porque mucho de lo que haces vos también no tengo dudas. Debe que tenés un muy buen equipo de colaboradores. Sí, no tengo dudas. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un beso grande. Un abrazo y saludos a la familia. Hablamos pronto. Bueno, el doctor Antonio Pascual, Francisco Salviolo, Nolo, ha estado en la mañana de la radio. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. NBR, la radio 90.5 desde Navarro.